esta mañanita es con pastoras bajo la pregunta, ¿pueden las pastoras hablar de política? Tengo 3 pastoras aquí que son muy tímidas, muy calladitas. Se les hace muy difícil hablar del tema. Y por eso las invité. Marta Ramírez, de la Iglesia Discípulos de Cristo en Vega Alta, pastora. Marlene Arroyo, pastora en Ponce. Y Angie González, hoy no en calidad de psicóloga, sino en calidad de pastora. Bienvenidas a Nueva Vida 97.7. Un gozo estar aquí. Gracias por la invitación y la oportunidad. Dios los bendiga. Amén, bienvenidas. Yo soy de los chistes flojos, eso de que son tímidas y calladitas, ¿verdad? Mira, Juan, yo soy tímida. ¿En serio, Angie? Yo soy tímida. Y Me cuesta creerte, me y cuesta. absolutamente introvertida. ¿En serio? Todo lo que tú ves que yo hago es lo que Dios hace en mí. Aleluya. Wow. Sí. Pero bueno. Si tú me dejas al natural, Ajá. yo soy ermitaña. Y le tengo miedo a la gente. De verdad. Wow, mira De para verdad. allá, cómo arrancamos esta Sí. mañanita. Wow. Sí, confesiones. Sí, confesiones hoy de pastoras. Arranco preguntándoles la experiencia pastoral de ustedes para que no las conozcan en términos de esa cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan pastoreando? Pues mira, yo llevo 38 años de pastora. Es que yo Aleluya. comencé gateando. No, muy bien, muy bien. No, fue que una vez me gradué de química de la Universidad de Puerto Rico, empecé en el seminario evangélico la maestría en divinidad y ya rápido me llamó una iglesia como candidata al ministerio. Wow. Y por eso es que llevo 38 años y de veras ha sido una gran experiencia. Como quien dice, desviar mi vocación original, porque me encantan las ciencias. Y de hecho mi hijo lo continuó porque es doctor en química y trabaja en ello. Pero la pasión y el fuego que se metió en mi corazón cuando conocí a Cristo, cuando fui parte del avivamiento de los 70, definitivamente me sedujo, me enamoró, me arrancó el corazón y ahí he estado Vamos a hasta hablar que un la muerte ratito. nos separe. Con esa experiencia vamos a hablar un ratito de cómo precisamente la figura de la mujer ha sido tan relevante en todos los aspectos de la vida social de este país. Sí. Y el religioso no es la excepción, o el cristiano no es la excepción, como se sienta la gente más cómodo el término. Marlene, ¿cuánto tiempo pastoreando? Buenos días, buenos días. 21 años pastoreando 21. en la misma ciudad, allí en Ponce, Puerto Rico, la misma congregación. Contentos con ese llamado. Wow. ¿Y Angie González, cuánto tiempo, Angie? 33 años pastoreando en la misma congregación. Catacumba 2 de Bayamón. No te has movido de ahí. No se han cansado. Oye, qué particular. Yo llevo los 38 en la misma iglesia. En la también. misma. Wow, La discípula de mira Cristo qué de Vega Alta. interesante. Qué lindo. Qué bien. Qué Y lindo. oportunidades de salir he tenido, pero Dios nunca me ha dado salida ni ha habido necesidad. Nos amamos tanto que ha sido un matrimonio fiel hasta la muerte. Qué bueno. A veces las mujeres se mantienen, en general, digo yo, ¿no?, a la raya de los temas políticos. Pero este no es el caso, y además de la particularidad de ser líderes, la pregunta más básica, ¿debe una pastora inmiscuirse en temas políticos y hasta dónde compartirlos con su grey? Pues mira, yo soy una persona que nunca le he dicho a mi congregación por lo que tienen que votar, pero siempre he tenido un mensaje concienciador y desafiando a la gente a analizar, a evaluar y a escoger lo mejor, que lamentablemente en muchas ocasiones ha sido lo menos malo. Exacto, sí. Esta vez le he dicho clara y directamente, aunque no acostumbro nunca tratar de inclinar la balanza hacia lo que yo creo, todos somos parte de un cuerpo, de un pueblo, hijos de Dios, y Dios nos ha dado una oportunidad histórica única para tener un candidato que de verdad nos represente, se llame César Vázquez, se llame Juan del Pueblo, como se llame, no se trata del personaje, se trata de lo que él representa. Exacto. Y es la primera vez que el pueblo de Dios puede demostrar la fuerza votante que es en este país y hacer lo que le corresponde, defender sus derechos y la gente que de verdad les va a representar, porque lo triste y lamentable es que todo el tiempo le creemos a esta gente que siempre termina fallándonos y marginándonos y engañándonos, y cuando les toca escoger a quién agradar, mira cómo están agradando a una minoría y no se ha salido del tema. Todo lo que el Proyecto Dignidad puede compartir con el país acerca de educación, salud, seguridad, ¿a quién le importa? Todo el tiempo sacando el mismo tema. Exacto. Para tratar de hacernos deslucir, cuando lo que yo creo que hemos hecho es lucir, porque hemos defendido lo científico, lo correcto, lo bíblico y lo tradicional también, porque este ha sido siempre un país cristiano. O sea, cuando nosotros hemos sido un país liberal, tan abierto que estamos espatarrados, perdón, dando la expresión. ¿Sí? Término que el pueblo entiende. Exacto.
Y yo creo que por primera vez tenemos la oportunidad de demostrar si somos cristianos, dónde están nuestras lealtades, qué sueño es más importante para mí, el sueño de Dios o el sueño del estatus. Y yo creo que para luchar por la estadidad o por la independencia o por lo que querramos luchar, va a haber tiempo, porque ese no es el hecho ni el tema en este momento. Pastora, usted dijo fuerza votante la iglesia, sin embargo, hace un tiempo hubo una manifestación donde dijeron un numerito y éramos más de 200,000 personas. No, yo estuve ahí, yo fui una de las personas que se expresó. César me dio 10 minutos y yo me acuerdo todavía del mensaje que yo compartí. Fueron más de 200,000 personas, pero eso no lo cubren los medios, porque los medios se encargan de todo el tiempo minimizar el impacto de nuestra intervención, pero ya no van a poder más, porque yo espero que la iglesia de verdad ordene sus prioridades, demuestre sus lealtades y acabe de decir, no, nosotros nos respetamos las próximas generaciones y no vamos a hacer más de lo mismo. Mira, hace 2 semanas yo prediqué en la iglesia de cuando el pueblo de Dios le pidió a Samuel que le nombrara un rey para ser como las demás naciones. Yo no quiero ser como las demás naciones. Yo quiero ser la isla del Cordero. Yo quiero seguir siendo una nación cristiana que se respeta y que pone linderos, que pone límites protectores y que quiere que la gente siga enfocada por el camino, no este algarete y esta apertura donde cabe todo. Ahorita pronto, después que pase el turno de la pedofilia, pondrán entonces el bestialismo y yo no sé qué otras cosas más. No, en el nombre del Señor nosotros nos amamos, nos respetamos, somos imagen y semejanza de Dios. Tengamos la tendencia sexual que tengamos, porque no se trata de que seas heterosexual o homosexual, no se trata de que tenemos que mantener unos valores y una enseñanza responsable hasta que la persona tenga la edad y la madurez para entonces decidir si quiere otra cosa. Pero no desde temprano, donde ni siquiera tienen el desarrollo cerebral neurológico para aceptar cosas como normales, cuando nosotros sabemos que lo normal está definido científica y biológicamente. Por más que tú te cambies una genitalia, tú no puedes cambiar un cerebro. Y el cerebro de la mujer bien distinto al cerebro del hombre. Tú no puedes cambiar unos balances hormonales, tú no puedes cambiar, tú puedes quitar o poner algo ahí abajo, pero cambiar lo que esencialmente es un ser humano, no. Por eso es que ese público vive frustrado, porque no saben lo que son. Pero en Cristo hay definición, hay identidad. Y si vienen a Él, mira, Él los ayuda. Porque yo hice la tesis de mi doctorado en consejería fue precisamente el maltrato y el abuso en todos los niveles. Y lamentablemente, a más de 50 personas que trabajé con todos los tipos de maltrato y abuso, pero en este caso, todos los que trabajé de abuso sexual, que están confundidos en cuanto a su identidad, la mayoría, y Dios lo sabe, provienen de abuso y maltrato en su vida temprana, en su niñez, que por eso los madrugaron, los confundieron y no saben ni si son, ni si no son, y viven dolidos, viven heridos, y sacan pecho porque dicen, pues tengo que hacer lo que creo que tengo que hacer. Pero si uno los acompaña y los ayuda, deep down, como dice la Real Academia Española, dicen, yo quisiera sentirme en paz con Dios, con la gente, conmigo mismo, y yo no sé por qué yo no me siento en paz, aunque saco pecho diciendo que soy esto o soy lo otro. Pero Dios nos va a ayudar y yo sé que el avivamiento que viene va a podrir yugos, va a romper con un montón de pensamientos erróneos y va a empoderar la iglesia para que la gente encuentre dónde está el norte y dónde está la verdad, porque hay una sola verdad. Así es. Le pregunto a Marlene y a Angie, ¿por qué hemos dejado el tema de la política para tan tarde? Porque estamos despertando, porque ya la amenaza la tenemos tan y tan en la cara. O sea, ya el político perdió pudor y respeto. Y eso es lo único que nos ha hecho reaccionar. Si lo fuera a poner en vocabularios del barrio donde yo me crié, prácticamente nos están escupiendo en la cara. Y vemos que es desagradable tener eso que lanzaron sobre nuestros rostros y nos estamos limpiando. Hemos esperado ese extremo para reaccionar. ¿Por qué hemos esperado hasta aquí de entrar a discutir cosas de una plataforma que las decisiones que se toman en esa plataforma política nos afectan en lo cotidiano de manera inmediata en cada decisión que se toma? ¿Por qué la iglesia no encontró que hablar de política era otro tema espiritual para la iglesia, en la opinión de ustedes? Agraciadamente, yo fui formada por pastores y líderes, por mentores, que sí me enseñaron porque creen que la política también es parte de la Biblia. Sin embargo, sobre todo en el siglo pasado,
la religión enseñó de que no se puede mezclar lo que es la iglesia con la política, y en otros aspectos también, que no se puede mezclar lo que es la iglesia con la belleza, que no se puede mezclar lo que es la iglesia con la prosperidad. Y esto lo enseñó un sistema religioso. Ahora, en este siglo creo que hemos avanzado bastante en la predicación. Como me gusta la Biblia, yo quisiera rápido traer dos conceptos bíblicos para que la audiencia linda que nos está sintonizando sepa con evidencias que nuestro Dios es un Dios de política. Cuando vamos a la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo número 4, donde comienza en el verso 3 que dice, y el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo podemos leer de asignación hasta el versículo número 11. Aquí dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo lo tentó en 3 esferas de la sociedad. Lo tentó en el poder económico cuando le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo tentó en el poder social cuando el diablo le dijo, lánzate hacia allá abajo, que escrito está que los ángeles vendrán y te van a socorrer. Y ahora le dice, todos estos reinos te daré. Y le habla de gobiernos, todos estos gobiernos te voy a dar si tú postrado me adorares. Y es que Satanás intentó negociar el poder político con Jesús. Al final del camino Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque solamente al Señor adorarás y a Él solo servirás. Lo que le está diciendo Jesús, yo no voy a negociar contigo ni el poder económico, ni el poder social, ni el poder político. Es decir, yo te voy a arrebatar todo esto y posteriormente le entrega autoridad a la iglesia, poder y autoridad a la iglesia. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, nos encontramos allí con otra verdad escritural y allí habla de los sellos del Apocalipsis, que son siete esferas de la sociedad, que dice la palabra del Señor que nosotros los redimidos vamos a colocar 7 cosas a los pies del Cordero, porque vamos a conquistar 7 esferas de la sociedad, y esas son gobierno, comenzamos por ahí, economía, familia, educación, medios masivos de comunicación, artes y religión. Cuando comprendemos esto, podemos entonces entender mejor por qué Dios escoge a una mujer como Esther para unirla al rey Asuero y colocarle en una plataforma de gobierno. ¿Por qué Dios toma a un José lleno de sabiduría y lo coloca como segundo en un gobierno? ¿Por qué Dios toma a un Daniel y lo coloca en el gobierno? Por lo tanto, queda claro por la palabra del Señor que Dios no nos hace exentos de participar en los procesos políticos más allá del voto. Entonces, finalmente, ¿verdad? Para que la doctora Angie nos pueda compartir, yo sí me he involucrado en la política y fui voluntariamente y trabajé con la pastora, la primera pastora senadora, Naida Venegas Brown. Y no fui por salario, simplemente fui porque había un atropello contra las iglesias, escuelas de Puerto Rico, y yo amo la educación, y yo firmé un contrato ad honorem. Ad honorem significa no me paguen un centavo, yo voy a trabajar gratuitamente con la pastora y senadora Naida Venegas Brown a favor de las iglesias, escuelas de Puerto Rico. Distinguidas pastoras, Fernán, Moraima, Juan Carlos y toda la gente linda que nos está sintonizando en esta mañana. Allí la contienda es despiadada y sin misericordia. Se necesita, en serio, ayuno, oración, se necesita un cerebro despierto y estar alerta todo el tiempo. Junto al licenciado Juan Gaut, para ir terminando este comentario, y le hicimos el discurso a la senadora Naida Venegas Brown en defensa de las iglesias escuelas, y habiendo sido una promesa que estaba en la plataforma política del gobierno, cuán difícil se nos hizo luchar a favor de los derechos de las iglesias escuelas en Puerto Rico. Y esto no es un asunto de azules, ni de rojos, ni de verdes, ni de naranjados, porque había azules y rojos y verdes en contra de las iglesias escuelas, y cuando estuvimos allí defendiendo el proyecto,
Fui testigo, Juan Carlos Matos, fui testigo de los grandes discursos en contra de la iglesia de Jesucristo, en contra de la fe, en contra de los valores y en contra de las iglesias escuelas, para darnos un ejemplo. Wow. Angie, ha pasado mucho tiempo, hemos llegado hasta acá. A ustedes como mujeres inclusive, en términos generales, ¿verdad? Se le ha hecho difícil escalar y que se reconozca la posición pastoral de la mujer. Estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Cuando añadimos la parte de hablar de política y de tratar de influenciar en ese campo, porque todo el mundo está tratando de influenciarnos a nosotros, gente, y todos somos influenciables. Y todos somos influenciables. Así que el enemigo nos puede influenciar, el mal nos puede influenciar. Compramos ideas muchas veces como buenas, pero realmente son malas, porque somos influenciables. Por más seguritos que nos sintamos, por más inteligente, por más conocimiento que tú entiendas que tienes de muchas cosas, si no le prestas atención, termina siendo alguien que el mal te influencia. Así que en términos de lo político, ¿por qué hemos esperado hasta acá? Mira, yo creo que la iglesia ha entendido, y porque el mundo nos ha llevado a eso, la iglesia ha entendido que nuestro ejercicio religioso es algo reservado para las cuatro paredes y que fuera de ahí nosotros no tenemos ni el derecho ni la obligación de influenciar al país. Nosotros entendemos que los demás pueden influenciarnos a nosotros. Exacto. Pero nosotros entendemos que el mensaje del evangelio tiene que ser reservado. No podemos influenciar a otros a menos que ellos libre y voluntariamente así nos lo pidan. ¿Okay? Pero mira, es una premisa bien tonta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una premisa muy equivocada. Totalmente. Pero uno escucha consistentemente a los cristianos decir, no, en ese campo la iglesia no debe entrar. Exacto. No puedes politizar la religión, no puedes... Y entonces, mira, en mi caso, mi formación profesional y académica me ha llevado a no desligar nunca una cosa de la otra. O sea, yo vengo de las comunicaciones, del periodismo y de las ciencias sociales. Yo he hablado de política siempre. O sea, la política ha estado en mi boca todos los días desde que yo entré a la universidad. Y hace, qué sé yo, hace 4 cuatrienios, junto con otros grupo de hermanos de diferentes iglesias, nosotros empezamos a incursionar directamente en lo que es la política pública y en tratar de influenciar las leyes de este país. Y ahí fue que vinimos a conocer poco a poco. O sea, el Proyecto Dignidad no se formó de ayer para hoy, si bien tomó forma como partido en el último año. Pero la realidad es que esto es un grupo de hermanos que hemos venido caminando juntos por los últimos 4 cuatrienios, dándonos cuenta de que hay un mundo perverso que quiere arrinconar a la iglesia y restar derechos fundamentales que la democracia nos concede. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en esto y nos hemos involucrado en proyectos como los de las iglesias escuelas, el matrimonio, el aborto, las terapias de conversión, la legalización de las drogas. O sea, aquí la gente no se da cuenta de que a lo largo de los últimos 4 o 5 cuatrienios, la cultura puertorriqueña ha sido transformada por un pequeño grupo de personas que tienen unos valores extremadamente liberales y que son valores que van en contra de los valores de nuestra cultura mayoritaria judeocristiana. Y de momento, las leyes que se han ido aprobando en nuestro país recientemente no representan la visión de mundo del puertorriqueño. Claro. Y eso es lo que ha producido que Proyecto Dignidad, en solo un año, haya logrado levantar la ola de respaldo tan mayoritaria, tan arrolladora que Proyecto Dignidad tiene en este momento. Porque el pueblo de Puerto Rico por fin está diciendo, oye, ¿sabes qué?
lo que esta gente dice me hace sentido, se parece a la manera como yo pienso. Lo que me han dicho los demás políticos, como dijo la pastora al principio, lo único que hace es que me lleva a las urnas a votar por el menos malo, pues Tim Marín de 2 pingües porque tengo que dar mi voto. Pero ahora por primera vez la gente dice, ¿sabes qué? Proyecto Dignidad piensa como yo pienso. Cuando yo escucho al doctor César Vázquez y a los demás candidatos, lo que ellos dicen me hace sentido. Este es el Puerto Rico que yo quiero. Esta es la manera como yo quiero criar mis hijos. Esta es la manera como yo quiero vivir. Y sencillamente la política siempre ha estado en mi boca y en mi púlpito. Yo siempre he hablado de política libremente. Nunca he podido distinguir una cosa de la otra. Excelente. Vamos a hacer una pausa de nuestros auspiciadores que nos permiten estar aquí. Venimos con la segunda parte con las pastoras, preguntándoles si las pastoras pueden hablar de política. Nadie se vaya. Buenos días, Puerto Rico. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7.